Hola, bienvenidos al curso del Crónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos la clase número 3, análisis de circuitos amplificadores. En la clase anterior vimos el amplificador inversor y lo calculamos a través del método de la ganancia, asignando un voltaje de salida que era una ganancia con respecto al voltaje de entrada, y también lo hicimos a través del método del cortocircuito virtual. Ahora, para resumir el método de resolución, vamos a tener en cuenta los pasos esenciales. Lo primero que hay que hacer para calcular este circuito amplificador, la expresión del voltaje de salida me refiero, es considerar que la impedancia de entrada es infinita. Esto nos permite entonces considerar que la corriente IN y la corriente IP, que son las dos corrientes que entran a los terminales inversor y no inversor, ambas son cero. Y por lo tanto no hay corriente que entre a este punto, en ninguno de los dos. Como no hay corriente IN, eso quiere decir que la suma de corriente en este punto tiene que ser cero, y por lo tanto nos queda solamente que IA más IF tiene que ser igual a cero. Ya que tengan cuidado con la clase anterior en donde el IF está definido al revés, está definiendo yendo hacia Vout. En este caso lo definimos al revés. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para simplificar el análisis cuando tengamos que complejizar el circuito. Entonces, la suma de IA más IF va a dar cero. En la suma de corriente en este nodo. Ahora, podemos expresar IA e IF como en la diferencia de voltaje partido por la resistencia. Es decir, IA sería Bin menos Vn partido por RA, que es esta expresión que tenemos acá, y eh, IF sería Vout menos Vn partido por RF, que es esta expresión que tenemos acá. Bien, esa es la ecuación circuital. En el caso del terminal no inversor, terminal más, no hay ningún circuito porque está conectado directamente a tierra. Ahora aplicamos el segundo concepto, que es el cortocircuito virtual. Este concepto nos dice que el voltaje Vn y Vp son iguales. Y en este caso, como el voltaje Vp está conectado a tierra, tanto el voltaje Vp como el Vn son cero. Como el voltaje Vn es cero, es posible eliminarlo de las ecuaciones de arriba. Se borra Vn de estas dos ecuaciones y nos queda Vin partido por Ra más Vout partido por Rf es igual a cero. Y de esta ecuación podemos despejar Vout, con lo cual nos da la expresión del amplificador inversor, que es la que encontramos en la clase anterior. Esos son los pasos esenciales para poder calcular el voltaje de salida de este amplificador inversor. Y vamos a ver que estos mismos pasos se repiten para poder calcular otras configuraciones. Bien, el primer paso es complejizar un poquito la entrada. Vamos a considerar ahora un circuito que también es un inversor, también tiene una argumentación negativa desde el Vout hacia el V-, hacia el pin inversor, pero esta vez tiene dos entradas. Tiene una entrada Vin1 conectada a través de una resistencia RA1 al pin Vn, y una entrada Vin2 conectada a través de RA2 también al pin Vn. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Primero, considerar que la impedancia de entrada es infinita, por lo tanto, no hay corriente IP, no hay corriente IN. Como no hay corriente IN, la suma de corriente en este punto tiene que ser cero. Es decir, IA1 más IA2 más IF tiene que sumar cero. Y cada una de esas corrientes la podemos expresar como la diferencia de voltaje dividido por la resistencia correspondiente. En el primer caso es Vin1 menos Vn partido por RA1, Vin2 menos Vn partido por RA2, como ustedes pueden ver acá. Y en el caso de la resistencia de realimentación tenemos Vout menos Vn partido por Rf. Vout menos Vn partido por Rf. Debido al cortocircuito virtual, nuevamente tenemos que Vp está conectado a tierra y por lo tanto Vn también va a tener un valor 0. Aquí una aclaración. El que Vn tenga un valor igual a 0 no significa que esté conectado a tierra. ¿Ya? No tengan, no se puede asumir esa diferencia, esa condición. Su voltaje es cero, pero no está conectado a tierra, no hay una circulación de corriente hacia tierra. Entonces, en este caso, vamos a considerar que ambos voltajes son iguales a cero, y por lo tanto también podemos cancelar
o eliminar el voltaje Vn de la ecuación que tenemos acá arriba, y nos queda esta expresión, Vin1 partido por RA, Vin2 partido por RA2 y Vout partido por RF. Si resolvemos por el voltaje de salida, podemos ver que el voltaje de salida es menos RF por esta suma. Y en esta suma podemos ver que cada uno de los voltajes está dividido, voltaje de entrada, está dividido por la resistencia correspondiente que lo conecta al pin Vn. Es decir, el voltaje Vin1 está dividido por RA1 y el voltaje Vin2 está dividido por RA2. Eso significa que podemos, usando distintos valores de RA1 y RA2, podemos cambiar la ponderación que tiene el voltaje Vin1 y Vin2 en la salida. En particular, si ambas resistencias son iguales, RA1 igual a RA2 igual a RA, y las reemplazamos en esta expresión, nos va a quedar lo siguiente, que el voltaje Vout es menos RF partido por RA. Recuerden que esa es la ganancia del amplificador inversor. Y lo que nos queda al resto del término es Vin1 más Vin2. Es decir, lo que estamos haciendo con esta configuración es un sumador. Podemos sumar dos señales, ya sea en forma ponderada, si es que las resistencias son distintas, o directamente si es que las resistencias son iguales. Como estamos alimentando los voltajes al pin inversor, el resultado también va a dar con un valor negativo. Va a ser un amplificador inversor que permite sumar dos señales. Complejicemos esto un poquito más. Sigamos ahora, pongamos tres señales de entrada conectadas a través de tres resistencias, las tres al punto negativo, tal como se muestra en esta figura. ¿Ya? Como ustedes pueden ya asumir, vamos a utilizar el mismo método. IP es igual a IN igual a 0, por lo tanto la suma de IA1 más IA2 más IA3 más IF tiene que ser igual a 0, que es lo que tenemos acá arriba. Cada una de esas corrientes se calcula como la diferencia de voltaje partido por la respectiva resistencia, y nos quedan los mismos términos que teníamos antes, Vin1 menos Vin partido por RA1 y así sucesivamente. Luego, como tenemos un cortocircuito virtual, el voltaje Vn va a ser igual al voltaje Vp, y este voltaje Vp, como está conectado a tierra, es 0. Por lo tanto, podemos cancelar o eliminar Vn de la ecuación de arriba, nos queda esa expresión. Y si resolvemos para el voltaje de salida, nos queda que el voltaje de salida es menos RF por la suma ponderada de las tres señales. Es decir, cada voltaje que nosotros ponemos acá va a estar ponderado por el valor de resistencia en la salida. Este tipo, ¿cuál es una posible aplicación de este tipo de amplificador sumador? Bueno, la más simple es un mezclador de audio, en donde ustedes tienen, por ejemplo, la señal del micrófono que viene de la voz, la señal del micrófono que viene de la guitarra, la señal del micrófono que viene de la batería. Esas tres señales se suman, y por lo tanto el voltaje de salida, el sonido que ustedes van a escuchar va a ser la mezcla de las tres señales. Y como cada una de esas señales puede controlarse, la ponderación puede controlarse con una resistencia, podemos cambiar esta resistencia por potenciómetros, y por lo tanto podemos darle más preponderancia a la voz, o a la guitarra, o a la batería. Como pueden ver, con un circuito muy simple podemos lograr un efecto de audio bastante interesante. Todos los amplificadores que vimos anteriormente eran amplificadores inversores, en donde los voltajes de entrada, los voltajes de entrada se conectaban a través de una resistencia al pin inversor. Ahora vamos a ver otra configuración, que es un poco distinta. ¿En qué sentido? En el pin inversor, nuevamente tenemos conectada la resistencia de realimentación que viene desde el Vout, pero esta vez tenemos, en lugar de tener el voltaje de entrada conectado con la resistencia RA, la tenemos conectada a tierra. Y el voltaje de entrada, esta vez, viene conectado directamente al pin no inversor, al pin positivo. Bien, ¿cómo calculamos el voltaje de salida, en este caso, con respecto al voltaje de entrada? Tenemos que aplicar exactamente el mismo procedimiento anterior. Es decir, asumimos que la impedancia de entrada es infinita. Por lo tanto, las corrientes IN e IP son 0. Como la corriente
Bueno, y esto nos da un elemento importante. Si la corriente IP es cero, significa que este circuito no está cargando al circuito anterior, al circuito que genera BIN. No, está, no tiene que generar corriente para alimentar este circuito, porque la corriente IP va a ser cero. En el caso de la corriente IN, también es cero, y aquí podemos ver que la suma de corriente IA más IF tiene que ser igual a cero. Eso es la misma expresión que teníamos antes, pero ahora tiene la diferencia que no aparece BIN. Recuerden que antes estaba BIN conectado acá arriba, ahora está conectado cero, está conectado a tierra, por lo tanto correspondería a un 0 menos BN y Bout, en el caso de la corriente IF es Bout menos BN. De nuevo tenemos que aplicar también el concepto de cortocircuito virtual, es decir, que el voltaje Vn va a ser igual al voltaje Vp. Pero esta vez el voltaje Vp no es cero, sino que es el voltaje de entrada, Vin. Por lo tanto tenemos que reemplazar esta vez en Vn el voltaje Vin. Al hacer eso nos queda la siguiente expresión, nos queda menos Vin partido por RA, que es el primer término, Vout menos Vin partido por RF. Cuando se produce esta configuración, lo usual para poder simplificar el cálculo es que agrupen los términos positivos en un lado y negativos en el otro. De tal forma que en este caso les queda el Vout partido por RF en este lado de la ecuación y el Vin por esta expresión, 1 partido por RA más 1 partido por RF en el otro lado de la ecuación. Pueden entonces despejar el voltaje de salida y nos queda que el voltaje de salida es 1 más RF partido por RA. Recuerden que el RF partido por RA es la misma expresión que tenía el amplificador inversor, solo que esta vez aparece en forma positiva y con un 1 por el voltaje de entrada. Es decir, ahora nuestro voltaje de salida es el mismo voltaje de entrada multiplicado por esta constante. No tiene inversión de signo, como tenía el caso inversor. A este amplificador se llama no inversor, porque conserva el signo de la señal. Y bueno, tiene la característica de que no permite ganancias menores a 1. ¿Ya? Porque aquí, en el peor caso, cuando RF y RA, este término es 0, lo menos que podemos lograr con Vin es que el Vin sea igual a, el Vout, perdón, sea igual a Vin. ¿Cómo saber si el amplificador va a ser inversor o no inversor? Tienen que fijarse dónde está conectado el voltaje de entrada. En los casos inversores, el voltaje de entrada estaba conectado a través de una resistencia al pin inversor. En este caso, el voltaje está conectado en esta oportunidad de forma directa al pin no inversor. Por lo tanto, el voltaje de salida no se va a invertir. Esa es la lógica que tienen que seguir para poder determinar si están con un inversor o con un no inversor. Ahora, vamos a ver un caso especial del amplificador no inversor. Vimos que tenía esta configuración, ¿cierto? El RA, resistencia, ¿cierto? Conectado a tierra, el RF en la realimentación y el voltaje de entrada se conectaba al pin positivo. Y el voltaje de salida entonces está expresado como Vout 1 más RF partido por RA por Vin. Veamos qué pasa si es que hacemos lo siguiente. Vamos a hacer RF igual a 0 y RA igual a infinito. Circuitalmente hablando, eso significa que RF se transforma en un cable, como ustedes lo ven acá, y RA en un circuito abierto. Por lo tanto, se desconecta este pin de tierra. Queda flotando. El voltaje Vin entonces se conecta directamente al pin positivo, igual como estaba antes. ¿Cuál sería el voltaje salida en esta configuración? Lo podemos calcular por inspección. ¿Por qué? Porque tenemos que el voltaje Vp va a ser igual al voltaje Vn. Por lo tanto, el voltaje Vn que tenemos acá, ¿cierto? Del pin inversor, va a tener que ser igual a Vin. Y ese voltaje, debido a que hay un cable conectado al voltaje salida, va a ser igual al voltaje salida. Por lo tanto, el voltaje salida va a ser igual a Vn, va a ser igual a Vp y va a ser igual a Vin. Este circuito lo único que hace es replicar entonces el voltaje salida, el voltaje de entrada en la salida. Si lo analizamos matemáticamente, ¿qué es lo que pasa? En nuestra ganancia, RF se hace 0, RA se hace infinito, por lo tanto todo este término se hace 0. Si este término se hace 0, nos queda solamente el 1, y por lo tanto Vout va a ser igual a Vin. Exactamente lo mismo que calculamos por inspección acá arriba.
Este circuito se llama seguidor de voltaje, o voltage follower o buffer, la van a encontrar también en la literatura. Tiene ganancia unitaria, lo que hace es simplemente reflejar el voltaje de entrada así en la salida. ¿Y para qué sirve? No sirve como amplificador, por supuesto, pero sí nos sirve para desacoplar señales entre circuitos o duplicar señales o poder amplificar la corriente que viene de una señal sin cambiar la tensión. ¿Ya? ¿Por qué se puede hacer eso? Porque, como ya les expliqué, el voltaje en la corriente IP va a ser cero. Por lo tanto, si yo tengo un circuito acá alimentando Bin o generando Bin, no va a tener que generar una corriente hacia IP. Por lo tanto, no se va a ver cargado ese circuito, no le van a sacar corriente a ese circuito. Sin embargo, la corriente que yo alimento por Eout está enteramente dada por este amplificador, por los terminales positivos y negativos del amplificador, de la alimentación. Por lo tanto, esa corriente de salida ahora no depende del voltaje de entrada, sino que depende de la capacidad de corriente que tenga el amplificador operacional. Y que puede ser mucho mayor que la corriente de entrada. De esa forma nos permite desacoplar, podemos alimentar cargas más que requieren más potencia que la que puede entregar el circuito que genera Bin. Esa es la principal aplicación y se ocupa bastante a la entrada de los circuitos. Cuando yo quiero, de cierta forma, llevar los voltajes, porque no sé qué cosa está conectado antes de la entrada del circuito, pueden conectarse distintos circuitos a lo que yo estoy diseñando. Entonces, como no sé lo que viene, la idea es que mi circuito sea diseñado para que cargue lo menos posible al circuito anterior. Y por lo tanto, este tipo de circuitos se ocupan a la etapa de entrada. Veamos ahora un amplificador genérico. ¿A qué le llamo genérico? Es un amplificador que tiene la misma configuración de resistencia, es decir, RF está conectado entre Vout y Vn, y al pin inversor se le conecta una resistencia. Ahora, vamos a considerar que hay dos entradas. Una entrada Bin1 que está conectado a través de la resistencia al pin inversor, y una entrada Bin2 que está conectada directamente al pin no inversor. ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Cómo podemos calcular el voltaje de salida entonces con respecto a los dos voltajes de entrada? Tenemos que seguir exactamente el mismo procedimiento. Indicar que la impedancia de entrada es infinita. Este paso se lo pueden saltar después cuando hagan los análisis en la tarea. No es necesario porque ya lo van a saber. Pueden simplemente escribir la ecuación. Al tener la corriente de entrada igual a, igual a 0, entonces quiere decir que la suma de la corriente IA más IF tiene que ser 0 y nos va a quedar esta expresión. Aquí aparece ahora Bin 1, ¿ya? Porque la corriente IA va a ser Bin 1 menos Bn. Por el cortocircuito virtual, Vp va a ser igual a Bn, pero esta vez Vp es igual a Bin 2, a la segunda entrada. Esa señal entonces se tiene que reemplazar, o ese voltaje se tiene que reemplazar en Bn. Y nos queda la siguiente expresión. Bin menos Bn partido por Ra más Bout menos Bin 2 partido por Rf. Sí, está bien. Entonces podemos despejar. Bout lo dejamos en el lado positivo, ¿cierto? En este lado. Partido por Rf nos queda 1 partido, menos 1 partido por Ra por Bin 1 más esta expresión que tenemos acá por Bin 2. Si multiplicamos todo por RF y simplificamos esta expresión de acá, nos queda lo siguiente. El voltaje de salida es menos RF partido por RA por Bin 1. Es decir, todo este término que ustedes tienen acá es el término del amplificador inversor. Es la señal que yo tengo en este punto y que se amplifica en la salida. Más 1 más RF partido por RA, esta ganancia es la ganancia del amplificador no inversor, multiplicado por Bin 2, y que ustedes ven que Bin 2 está conectado al pin no inversor. Por lo tanto, el voltaje de salida es la combinación de un amplificador inversor y un amplificador no inversor. A esto lo pueden sacar también por superposición. Si uno de estos voltajes es 0, por ejemplo el Bin 2 es 0, les va a quedar un amplificador inversor. Si el Bin 1 es 0, les va a quedar un amplificador no inversor. Por lo tanto, si los dos están activos, el voltaje de salida va a ser la suma de los dos señales. ¿Ya? Y esto les permite entonces amplificar en forma genérica una señal. ¿A qué me refiero con eso? Que ustedes pueden, por ejemplo, en el voltaje Bin 2, pueden poner una señal sinusoidal con un valor medio,
un valor offset, ¿cierto? Y después con el valor de Bin1 ustedes pueden calcular un voltaje de tal forma de restar el offset que están generando en Bin2 y dejar el voltaje Vout solamente la componente alterna. ¿Ya? Eso es una de las principales aplicaciones que tiene este tipo de amplificador. También pueden cambiar la ganancia por supuesto, del voltaje de entrada. ¿Ya? En este caso Bin2 pueden definir el RF para que el Bin2 tenga una cierta ganancia cuando se vea reflejado en Vout. ¿Ya? Lo importante acá es que en todas las configuraciones que hemos visto hasta ahora siempre hemos repetido el mismo procedimiento de cálculo. Por lo tanto, cuando ustedes se enfrentan a un problema de sumas o de amplificadores operacionales donde haya realimentación negativa y las entradas estén compuestas por una combinación de resistencia y voltaje de entrada, ustedes pueden aplicar exactamente el mismo método. Ahora vamos a ver un circuito que es un poquito más complejo y que es el amplificador sumador no inversor. ¿Cómo está configurado este circuito? Fijémonos, tenemos el pin no inversor conectado por una resistencia tierra y la resistencia de realimentación está conectada al voltaje entre el pin inversor y el voltaje de salida. ¿Ya? Esa es la configuración, la misma configuración que teníamos en el amplificador no inversor. Pero la diferencia acá está en que en el pin no inversor, el pin positivo, tiene dos voltajes conectados a través de resistencias. Bin1 a través de RB1 y Bin2 a través de RB2. Ahora tenemos que calcular cuál sería el voltaje de salida con respecto a estos dos voltajes de entrada. Para eso, vamos a considerar entonces que la impedancia de entrada es infinita, por lo tanto no hay corriente IN, no hay corriente IP. Como no hay corriente IN, tenemos que la suma de IA más IF tiene que ser 0. Eso significa que nos va a quedar 0 menos Bn partido por RA más Vout menos Bn partido por RF. Eso tiene que sumar 0. Eso es en el lado del lazo del pin inversor. Ahora, en el lazo del pin no inversor, también IP va a ser 0. Por lo tanto, la suma de IB1 más IB2 tiene que sumar 0. Y ese IB1 se puede calcular como Bin menos Bp partido por RB1, que es esta expresión que tenemos acá, y Bin2 menos Bp partido por RB2, que es la expresión que tenemos acá. Lo siguiente que tenemos que hacer es un cortocircuito virtual, es decir, que Bn es igual a Bp. ¿Cuál es la diferencia acá con respecto a todos los casos anteriores? En los casos anteriores, en el amplificador inversor y en el no inversor, ya sea el voltaje Bn o el voltaje Bp estaban definidos. Usualmente el voltaje Bp. El voltaje Bp era 0 o era el voltaje de entrada. Y por lo tanto podíamos reemplazar directamente ese voltaje Bp en voltaje Bn y hacer el cálculo. Acá no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto es el voltaje Bp ni Bn. Hay que calcularlo primero. No pueden asignarse, porque no sabemos cuánto es. Tenemos que calcularlo. Y para calcularlo tenemos que resolver esta ecuación y esta ecuación. Y una vez que resolvemos las ecuaciones, igualamos Bp con Bn y de ahí podemos calcular el voltaje de salida. Es decir, se sigue aplicando el cortocircuito virtual, pero con la diferencia de que ahora tenemos que calcular Bp y Bn, no se pueden asignar a priori. ¿Cómo calculamos Bp y Bn? Calculemos primero Bn. La expresión de la rama del inversor, que era esta expresión, la rama que tenemos acá arriba, nos daba como resultado esta expresión que tenemos acá. De esta expresión podemos calcular directamente el voltaje Bn, simplificando, por supuesto, esta suma que tenemos entre medio del paréntesis, y nos queda que Bn es RA partido por RA más RF por Vout. Si nos fijamos en la estructura de esta expresión, podemos ver que es un divisor resistivo, tal como el que se muestra en esta figura. Ahí lo pueden ver. Ese divisor resistivo nos indica que el voltaje Bn entonces es el voltaje que está entre medio de dos resistencias, RA, RF, donde esas dos resistencias están en serie y alimentadas por un voltaje Vout. ¿Ya? Esa es una ecuación que ustedes probablemente ya la dominan, ¿cierto? De teoría de redes, y pueden ver que efectivamente se cumple acá arriba. El RA, que sería esta resistencia, entonces se multiplica por la suma de las dos resistencias.
si ustedes se fijan en la configuración del amplificador, pueden ver que efectivamente se cumple esta división resistiva. ¿Por qué? Porque recuerden que IN es 0, por lo tanto este pin es como si no existiera, ese cable que tenemos aquí conectado al pin negativo es como si no existiera. Entonces, si no existe este pin, lo que tenemos es que el voltaje de salida, ese cable, perdón, que el voltaje de salida está conectado a resistencia RF, luego tenemos el voltaje VN, es decir, el Vout por RF llega a VN, y de VN a través de la resistencia RA se conecta a tierra. De VN a través de la resistencia RA se conecta a tierra. Es decir, exactamente el mismo circuito que tenemos acá. ¿Ya? Es una forma bastante directa de poder calcular cuál es el valor de VN a través de esta divisor resistivo. Luego, por el otro lado, para el lado del pin inversor, no inversor, perdón, la rama no inversora, tenemos lo siguiente. Tenemos que la suma de las corrientes tenía que dar BP y por lo tanto nos queda esta expresión que tenemos acá arriba. El voltaje VIN1 partido por RB1, VIN2 partido por RB2 igual a BP por toda esta expresión. De la misma forma que el caso anterior, podemos despejar BP. Simplificando la expresión que está entre paréntesis y nos queda que BP es toda esta expresión que tenemos acá. Esta expresión, aunque se ve un poco extraña, también es un divisor resistivo. Analicémoslo un poquito. El BP correspondería al voltaje VIN1 por RB2 más el voltaje VIN2 por RB1 dividido por RB1 y más RB2 por la suma de las dos resistencias. Ese divisor resistivo que estamos haciendo acá, la diferencia que tiene con el anterior es que ahora ninguno de los dos voltajes es tierra, ninguno de los dos voltajes es cero, y por lo tanto la expresión nos tiene que quedar con respecto al VIN1 y al VIN2. ¿Cuál es una regla mnemotécnica que pueden usar? Es que, bueno, al igual que acá, cuando ustedes calculan el voltaje VN con respecto al voltaje Vout, lo primero que hacen es multiplicar por el voltaje, por la resistencia que está en el otro lado de Vout, es decir, acá abajo. Acá pueden usar la misma regla mnemotécnica, es decir, el VIN1 lo multiplican por la resistencia que está más lejos, que sería RB2. Y el VIN2 lo multiplican por la resistencia que está más lejos, que en este caso es RB1. Todo eso dividido por la suma de las dos resistencias. Efectivamente, en el circuito pueden ver que esa relación se cumple. Tenemos VIN1 conectado con una resistencia al punto BP, que es el punto medio. La corriente por IP es 0, por lo tanto este punto podríamos considerar que está desconectado y luego se conecta a través de otra resistencia RB2 al punto VIN2, que sería esta parte que tenemos acá abajo. Bien, ¿cómo pueden comprobar que efectivamente es un divisor resistivo? Por ejemplo, haciendo que VIN2 sea 0, o sea, conectando VIN2 a tierra. Al hacer eso, fíjense lo que queda en la ecuación. El VIN2 hace 0, por tanto este término que tenemos acá arriba se cancela, y nos queda solamente VIN1 por RB2, o sea, VIN1 por RB2, por la suma de los dos. Es decir, exactamente el mismo divisor resistivo que tenemos en el lado azul. Bien, si ustedes, usualmente todos los puntos que ustedes van a tener de entrada en los terminales inversor y no inversor van a estar compuestos por una sumatoria de distintas corrientes y por lo tanto van a tener que calcular los voltajes que se generan en VN y BP. Así que saberse estas dos o tratar de aprenderse estas dos reglas mnemotécnicas para el divisor resistivo con respecto a tierra y entre dos voltajes les puede ayudar a resolver el problema de forma más directa. Una vez que entonces calculan VN, se fijan que tiene aquí una expresión de Vout, y BP, que solamente están en función de VIN1 y VIN2, podemos ahora igualar esas dos resistencias. Perdón, igualar esos dos voltajes. Y con eso podemos calcular el voltaje de salida. Entonces nos queda VN igual a BP, reemplazando los dos valores que teníamos anteriormente, nos queda entonces que el voltaje de salida va a ser 1 más RF partido por RA por esta sumatoria. Este primer término es la ganancia del amplificador no inversor. Por lo tanto, esto les dice que este circuito que tenemos acá va a tener la misma ganancia del amplificador no inversor. Es un amplificador no inversor. Y el otro término que tenemos acá es una suma ponderada de los voltajes de entrada. Es decir, estamos sumando VIN1 y VIN2. Ahora, tiene la ventaja de que el voltaje de salida ahora es positivo. Es decir, no se produce una inversión de los voltajes de entrada. Yo puedo sumar dos voltajes y obtener una señal que sea positiva. Pero el problema o
La desventaja del amplificador sumador no inversor es que la ponderación de un voltaje, por ejemplo aquí el VIN1, no solamente depende de la resistencia RB1, sino que es una combinación de resistencia RB1 y RB2. De hecho, si ustedes conectan más resistencias acá en serie, en paralelo, a cada una a un voltaje distinto, los términos que van a ponderar cada uno de los voltajes va a estar compuesto por una combinación de todas las resistencias. Por lo tanto, no es tan directo el poder cambiarlo por un potenciómetro, por ejemplo, porque si yo cambio el RB1 y RB2 por potenciómetros, cuando modifique el valor de RB2, por ejemplo, voy a también estar modificando el VIN1 y el VIN2 al mismo tiempo. Por lo tanto, no es tan utilizado cuando queremos hacer cambios de los voltajes de entrada en forma directa. Pero sí se ocupa cuando esas ganancias son fijas, cuando esas resistencias son fijas. De hecho, si ambas resistencias son iguales, RB1 igual a RB2, lo que me queda es, entonces las voy a hacer igual a RB, lo reemplazo, me queda RB partido por RB más RB, es decir, un medio. Por lo tanto, me queda, claro, aquí hay un error, esto sería un medio de 1 más RF partido por RA por Vin 1 más Vin 2. Y de esa forma, bueno, lo consideramos esto una ganancia y nos permite entonces sumar dos señales, Vin 1 y Vin 2, si es que las resistencias son iguales, ¿cierto? RB1 y RB2, nos permite sumar estas dos señales sin generar una inversión. Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias.